Vicepresidencia y Presidencia de la República tiene ese decorado. Está bien. Henry, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ramiro. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Escuchamos bien. Desde hace 2 semanas se escucha muy bien al gobierno. Saludos, Ramiro. Saludos, Javier, Jaime y Enrique. Se los extraña bastante, así que ya tendremos la oportunidad de estar en vivo, en directo. Veo que Ramiro conoce muy bien estos lares, por así decirlo. Claro. Henry, agradeciéndote en verdad el tiempo que hoy ya sabemos que cada día te es más escaso y tu complicada labor. Celebramos que estés allá, nos sentimos orgullosos quienes hemos compartido micrófonos contigo durante algún tiempo y algunas jornadas y sabemos del talento y talante que tienes. Mi opinión personal es que en sede legislativa no hay ni votos ni razón para un juicio político y que el meollo del asunto se concentra en las manifestaciones, en las marchas y en el calentamiento de las calles. Esto es otro tipo de acción, ya no impera el dominio del derecho ni de la razón, impera más la cintura, el talento, la capacidad de diálogo, negociación, ve tú a saber, cosas de imaginación, porque Einstein decía, la razón te lleva del punto A al punto B, la lógica, pero la imaginación te lleva a cualquier parte. ¿Qué imaginación está utilizando el ministro de Gobierno para saltar este bache? Cual más respeto la labor del legislativo de llevar adelante cualquier tipo de proceso de control político. Esa es la razón de ser de los parlamentos. Así que no hay que ni disgustarse ni sorprenderse de que haya investigación y que pretendan inclusive hacer un juicio político. Lo que sí llama la atención, porque debe ser un caso inédito a nivel mundial, es que quieres ir a un juicio político y no sabes de qué estás acusando, no sabes cuáles son las causales. Y lo que yo sí estoy atento y no confiado, por más del análisis que tú has hecho en la parte preliminar, es que lo que no estaré jamás de acuerdo es que traten de adecuar, que traten de fraguar, que traten de forjar una situación para ver cómo acomodas la Constitución y cómo acomodan los causales para tratar de vincular al presidente de la República al artículo 129 de la Constitución que se refiere a un juicio político. Es decir, no niego la facultad del Congreso y del Parlamento de controlar, de fiscalizar y hasta de procesar. Pero no estoy de acuerdo en lo absoluto y daré firme batalla conceptual de contraste de lo que están haciendo en la comisión de investigación. Ahora bien, esto sí, para mí está concatenado con otro escenario, cual más también defiendo y respeto el derecho que tienen todos los ciudadanos, sin distingo alguno, aquí nadie tiene corona, de protestar. No solamente porque es una garantía constitucional, sino que es un ejercicio válido de participación ciudadana. De la protesta a querer generar, y estoy viendo escenarios y supuestos, caos, anarquía, relajo, vandalismo, barbarie, para tratar de también adecuar escenarios para que vayan a cuerdas separadas, pero que se junten para ver, ahí sí, sin razón alguna, cómo desestabilizan como práctica, merece mi más profundo rechazo. Ahí es donde vienen los cálculos, los juegos de los días, etc. Eso creo que no le hace bien al país. Cuidado, tratamos de forzar esto de aquí, tratando de hacer pensar a los ciudadanos que le hacen daño al gobierno. Y señores, la estabilidad del país está por encima del gobierno. El debate entre los autócratas y los demócratas supera al gobierno. La alternativa de la anarquía por sobre la institucionalidad supera al gobierno. A los gustos y colores, a la aceptación o no aceptación de un presidente. Tiene en juego los valores democráticos. ¿O pensamos que a alguien le puede beneficiar una paralización que conlleve
caos, pérdidas, violencia, vandalismo, donde al final de cuentas los ricos dejan de ser un poco menos ricos, pero los pobres pasan a ser mucho más pobres. ¿Cree que eso le conviene al país? Entonces, hay que estar atentos. No quiero adelantarme. Hay varios escenarios que ojalá no confluyan como quieren algunos. A ver, en todo Henry, caso, Henry, te escucho. estaremos prestos a dar el contraste, estaremos prestos a dar la posición oficial del gobierno y ojalá que sea en el marco de lo que a la gente le interesa. Henry, Paz social, cohesión social y armonía. Clarísimo, clarísimo el análisis visto desde la esfera pública, pero yendo al campo de los escenarios, y está muy claro que para un tema legislativo el gobierno tiene un arma que la puede usar y es disolver la asamblea y llamar a muerte cruzada y desactiva, aunque sea in extremis, esa posibilidad. Pero la otra, que es el calentamiento social en las calles a través de la violencia inusitada, como tú dices y yo lo he sostenido, la barbarie, el chantaje, la presión, la violencia, la destrucción de bienes públicos, el atentar contra la vida de policías y militares, ya frente a eso solo te queda la fuerza de la ley, la fuerza de la autoridad. Y ahí es donde yo digo, hasta dónde llega el mando que tiene el Ejecutivo por sobre las fuerzas del orden, porque mientras la violencia no tiene límites en su accionar, la fuerza tiene límites de los derechos humanos. Excelente hilo lógico que has hecho. El hilo conductor es piano piano, como lo ha demostrado. Quiero comenzar por la Asamblea Nacional y también por lo que dijeron algunos dirigentes de la CONAIE el día viernes. Resulta ser que le piden la renuncia al presidente, lo cual puede pedir cualquier ciudadano. Y el presidente decir que no, que está cumpliendo con su mandato. Le piden a la Asamblea Nacional que active todos los procesos para llegar al cese de funciones del presidente de la República. Pero al mismo tiempo le dicen al presidente que el presidente no puede ejercer ninguno de los mecanismos que la Constitución le prevé para poder también aplicar sus competencias. Es decir, un constitucionalismo a la carta, o sea, trapear la Constitución según los gustos y según los colores. Y más aún, he estado atento a ciertas ocurrencias, porque dudo que sean argumentos, de algunos actores políticos que ya se han inventado el tema de que si se activa un juicio político, resulta ser que el presidente no puede utilizar el mecanismo de disolución de la Asamblea, que no es que lo se quiere nadie, pero está ahí. O sea, es decir, aquí quieren pelear, pero dejar amarrado al jefe de Estado. Qué linda manera de hacer política en el país. Es decir, mientras la Constitución sí establece que la Asamblea puede destituir al presidente vía muerte cruzada una sola vez en el ejercicio del mandato, pero como boleto de rifa lo quieren utilizar 27 veces, resulta ser que ahora le quieren prohibir al mandatario algo que no está expresamente prohibido en la Constitución. Ese es el nivel del debate. Pero concuerdo, Ramiro, eso está a nivel del legislativo. Ahora vamos a nivel de la sociedad civil, vamos a nivel de la calle, de lo que estamos de acuerdo que es la protesta, conmemoraciones, reclamos, plantones, exigencias de cambio, necesarias, dables, urgentes, por así decirlo, al otro sistema del caos y la anarquía, que reitero, no le conviene a nadie. Y presumo, tanto porque compartí con ustedes micrófono y ahora momentáneamente y circunstancialmente me encuentro donde estoy, ni siquiera a las bases del movimiento indígena sociales quieren o les beneficia el caos y la paralización. Hay que leer también entre líneas. Eso no le conviene absolutamente a nadie. Cuidado, pensamos que por atacar al gobierno, al presidente, vamos a ahogar aún más, no solamente la democracia que nos ampara a todos, sino al país entero. Y hablo también en este momento por la capital de la República. Hablo también por provincias de la Sierra Central. Creo que a nadie le conviene la paralización. Y el antídoto para esto
antes de llegar al escenario que tú pusiste. Es que el diálogo debe ser un proceso permanente de construcción. Por más que un sector de la dirigencia indígena ha manifestado que ya no quiere diálogos de seguimiento de los acuerdos, nosotros manifestamos al país, seguimos estando en los mismos. Seguimos creyendo que es posible. Seguimos diciendo que hay cosas que hacen falta por hacer. Seguimos creyendo que hay que seguir cumpliendo los temas y hay que abrirnos a la sociedad. Políticos sí, pero a la sociedad civil, incluyendo los movimientos indígenas y movimientos sociales y montubios. O sea que el ánimo y la voluntad está intacta, con lo cual tú desactivas el concepto de ir un levantamiento per se que solo traería mayor anarquía, violencia y pobreza y que solo beneficiaría a los que quieren confluir entre el calentamiento de una calle, no en protesta, sino en violencia, para ver si les juegan los números a los que por cuerdas separadas quieren utilizar de mala manera mecanismos constitucionales. Creo que es momento de que todos, sin distingo alguno, y esto reitero, supera al gobierno, trasciende el gobierno, hagamos un ejercicio de racionalidad, por difícil que sea, de madurez democrática, por complejo que pudiera sonar, y sentar que tenemos que utilizar las mismas reglas democráticas para poder zanjar nuestras diferencias. Los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia, no dinamitando la democracia. Henry, totalmente de acuerdo. Ya le voy a dar paso a Javier, pero solo un comentario de despedida. Ojalá que sea entendido el mensaje. Yo lo tengo claro. Es el último cartucho que le queda al gobierno nacional de que su palabra pueda ser creída, porque en muchos escenarios ha fallado y ha torpedeado diálogos a través de adjetivos innecesarios en narrativas poco necesarias también de hacer. Te toca un trabajo arduo, hay que desactivar, hay que convencer a la ciudadanía de lo que estás diciendo, de que no es respaldar a un presidente, sino respaldar que tengamos trabajo, cómo pagar nuestras deudas, cómo consumir en los mercados y que todo esté funcionando. Es una lucha de la razón contra la sin razón. Esperemos que el presidente entienda y que también el otro lado lo entienda. Le paso a Javier Segarra, no era una pregunta, era un comentario. Gracias, Ramiro. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. A ver, usted ha mantenido en muchas ocasiones en los últimos días, en sus diferentes intervenciones en los medios, inclusive en la última cadena, que el diálogo es fundamental. Se puede dialogar con gente que de alguna u otra manera no lo quiere hacer por el bien del país, no porque simplemente están tratando de darle muchas acusaciones al gobierno. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Si hay la voluntad, siempre. Uno no puede dejar eso a un lado. Por demás que existan antecedentes, y ya conocemos inclusive por sus antecedentes y hasta por los libros que han escrito, cuáles son sus alternativas. Pero ¿sabe qué? El Ecuador está primero. Está primero inclusive por encima del gobierno. Los ecuatorianos están encima de lo que piensen inclusive ciertos dirigentes sociales. Así que si es necesario, siempre estará la mano extendida. Lo que sí es que como gobierno nacional no podemos permitir que cualquier grupo ciudadano, grupo de interés o partido, en aras de una oposición inclusive racional, se tire al... Y reitero, políticas y que no haya diálogo a tratar de caotizar para desestabilizar, hay una diferencia y para eso está la razón y el orden. El diálogo lo cierran ellos porque, según sostienen, no se han cumplido lo que en su momento se establecieron en esas mesas técnicas en las que analizaron muchos temas. ¿Esto es real o no, ministro? Mire, yo no quisiera, Javier, caer en ese maniqueísmo que tanto daño le ha hecho al Ecuador, de jugar al todo o nada. Nada se ha cumplido o todo está perfecto. No, eso no es un ejercicio maduro de manejar la cosa pública. Ha habido importantes avances, lo he dicho, le estamos enviando a la prensa, vamos a hacer unos temas un poco más didácticos, ilustrativos,
Miren, vaya que algunos sectores de opinión en su momento criticaron por qué tantos acuerdos, porque ahí se mezclan desde temas puntuales, desde temas de bienes, políticas públicas, ejecución ordinaria de temas de gobierno, entre otras cosas. Pero miren, hay un alto porcentaje de los 218, más de 50 están totalmente cumplidos. Son como 140 y pico que tienen un proceso de ejecución, que se van ejecutando día a día. O sea, es todo transversal, no es del día a la noche, no es de caer en el facilismo, en el populismo que aplastas un botón y todo sale. Eso es mentirle al país, eso es mentirse a sí mismo. Y hay unos que tienen problemas y están retrasados y otros que conllevan la articulación con distintas funciones del Estado, porque obedecen a leyes, por poner un ejemplo. Y usted sabe que necesitan de la Asamblea. Por ejemplo, el viernes volvieron a decir que hemos incumplido con el tema de las privatizaciones. Señores, no se ha incumplido nada porque no se puede privatizar nada, porque la Constitución prohíbe privatizar. Señores, alejémonos de la narrativa. Vayamos a este ejercicio didáctico de decir, falta esto, vamos a poner varios ejemplos. Yo en mi intervención puse 5 ejemplos directamente vinculados con el tema de la problemática indígena. Les voy a poner otro ejemplo, Javier. Pedían condonaciones hasta $10,000. Se puso 3,000 y se explicó por qué no se podían los 7,000. Porque iba a causar la quiebra pues, de la banca. Y por ahí confundieron que cómo es posible que en otras leyes, en el Congreso, en la época de Moreno, inclusive en la época de Correa, se había condonado. Javier, usted es un periodista serio. Eran intereses de deudas con el Estado, tributarias. No confundamos. Seamos serios en este tipo de temas. Entonces, hay el ánimo de seguir cumpliendo. Las mesas van a seguir trabajando. Hay muchas organizaciones sociales e indígenas que siguen conversando. Seguimos trabajando. Estamos tratando de corregir también errores. Explico, porque no somos dueños de la verdad. Pero yo sí lo que quise hacer el día sábado es demostrar de que no puede ser que por buscar pretextos, porque los están buscando, digan que aquí no se ha cumplido absolutamente nada. Eso no está bien. Eso, ¿saben qué, Javier? Eso no le hace daño al gobierno. Nosotros somos transitorios. Yo también soy transitorio. Yo me puedo ir como Clemente Yeroy mañana porque tengo la renuncia aquí en el bolsillo. Eso no le hace bien al país. Eso no le hace bien a los ecuatorianos. Gracias, ministro, de mi parte. En el panel continúan con la entrevista. Gracias, Javier. La verdad es que un placer tenerte por acá, Henry. La verdad es que qué bueno y te felicito por todo lo que se ha visto en tan corto tiempo. La verdad es que se necesitaba alguien en el gobierno que dé ese norte. Lo que te iba a preguntar yo es si es cierto, desde el punto de vista político, se habla de poner un poco de raciocinio en lo que se está pidiendo desde la Asamblea Nacional o desde la CONAI. Pero llega un momento en que los ciudadanos tenemos temor. ¿Qué estrategia aplicar en un momento dado que es crítico para el Ecuador, sobre todo porque las pérdidas que puede producir un paro general y sobre todo el vandalismo que se ha producido en varias ocasiones, tanto en junio del 2022 como en la época de Lenín Moreno, que también tuvo este paro, creo que fue en octubre? La cuestión es que ¿cómo evitar justamente este tipo de cosas y cuál es la estrategia que se va a implementar desde el gobierno? Porque hay un sector que es el indígena que no entiende las palabras. Jaime, ¿cómo estás? Recojo tu diagnóstico y tenemos que darle la vuelta. Hay gente que se está poniendo nerviosa porque teme a la violencia. Se está de nuevo generando un clima de incertidumbre que no le hace bien al país, no le hace bien a la economía de todos, no solamente la economía pública, de todos. Nosotros tenemos que estar aquí para dar certezas, no para aumentar la incertidumbre. Estas son malas señales, de por sí los momentos graves y problemáticos que tiene el país, por diversas circunstancias, por fenómenos inclusive mundiales, por temas internos, por errores también, por qué no decirlo. Entonces tenemos que dar un mensaje de seguridad. Yo te llamo a una reflexión. Mientras está pasando todo esto, donde la vorágine, el oportunismo, pasiones desenfrenadas y odios mal aquilatados quieren cesar al gobierno solo porque no les gusta. ¿Sí saben quién se está riendo de todo esto? El verdadero enemigo que tiene el Ecuador, que es el crimen organizado del narcotráfico, señores. Por lo menos tenemos que encontrar una causa en común dentro de las diferencias. Nadie está diciendo que aplaudan al gobierno. Nadie está diciendo que todo está bien.
Pero señores, mientras están tratando de cautizar y crear escenarios y forjando acusaciones que no hay, que de los mismos denunciantes dicen que hay vínculos con el presidente, no están ni siquiera en indagación, señores, nos estamos perdiendo el objetivo que debe ser causa nacional, legislativa, ejecutiva, judicial, de la sociedad, que es enfrentar al verdadero enemigo. Le estamos haciendo el juego al Pepo, mientras estamos distrayendo la atención del Estado de los verdaderos problemas en este tipo de cosas, mostrando debilidad. Eso no está bien. Y no se sorprendan. Y nosotros tendremos que dar frente como gobierno, porque nuestra labor es darle paz social al país, fomentar la cohesión social, la unidad, la armonía dentro de las diferencias. No se sorprenda, cuidado por ahí. Cuidado, también quieren incitar a otro tipo de violencia, porque nos estamos enfrentando a eso para mover los climas. Señores, veamos las cosas con objetividad. Los problemas y las diferencias tenemos que procesarlas en democracia, con la ley, la constitución y el sentido común de la mano. Pues no le hagamos la corte, no le hagamos el juego a los verdaderos enemigos que tiene el país. Y unos que quieren pasar de agache, que bien que están detrás de esto, como son los señores que están detrás del negociado de la ISPOL, verdaderos corruptos que lo único que les interesa es que haya relajo para pasar ellos silbando, para estar fuera del radar, señores. Así que tengamos claros quiénes son los verdaderos enemigos y cuáles son los objetivos de Estado. Clarísimo, Henry. Y la siguiente pregunta que te iba a hacer es, ¿has podido conversar con, digamos, los incitadores de este paro, que es Leonidas Issa y pues obviamente gente de la CONAI? Hemos conversado con muchísimos dirigentes y lo seguiremos haciendo, más allá de ciertas declaraciones públicas. Yo entiendo, yo comprendo más que nadie el tema de la puesta en escena y la realidad. El gobierno sigue atendiéndolos, sigue con las puertas abiertas. El dirigente que usted menciona sabe que tiene las puertas abiertas. A nosotros nos interesa hacer país, ¿ya? Vamos a seguir cumpliendo con los temas, siguiendo con apertura, y una reflexión que también hago, una posición, porque también tenemos que aprender y tenemos que aprender a ser mejores. Va a haber un volcamiento agresivo, total, del Estado en las comunidades y en las provincias. Básicamente donde están esos problemas. Se tiene que hacer sentir todo el poder del Estado en positivo. Justamente sobre eso vamos a tener un gabinete el día de hoy. Debemos estar plenamente articulados al respecto. ¿Listo? Así que vamos a trabajar, vamos a tratar este problema de varias aristas. Y confío y soy optimista que podremos salir adelante. No por el gobierno, que el gobierno tiene hasta una fecha de caducidad constitucional, sino por el país, señores. Debemos encontrar unidad de propósitos al respecto. Clarísimo, Henry, la verdad es que esperamos que sea así y pues tus palabras se conviertan en una realidad. Y la última pregunta, Enrique, antes de pasarte para el micrófono. Ayer se reunieron todos los gobernadores en la gobernación acá con el presidente de la República y se definió ciertos temas. ¿Podrías darnos más o menos la estrategia o qué se habló en estas reuniones con los gobernadores con respecto justamente a las paralizaciones? Fue el día sábado y va en aras del fortalecimiento del trabajo territorial, con lo que te dije hace unos pocos segundos. Debemos afianzar, mejorar y volcar la acción del Estado en temas de seguridad, de salud, de educación y de obra para que el ecuatoriano lo pueda sentir, inclusive con el tema comunicativo, ¿no? Va mucho en esa línea y también, obviamente, este es un tema, tratar de atender y tratar de evitar en origen, en territorio, no la protesta, señores, que es necesaria, válida, legítima, sirve hasta para oxigenar las líneas, sino cualquier síndrome que vaya en la línea de la paralización, que no le conviene al país. Ni siquiera quiero decir que las paralizaciones de servicios públicos y el caos están prohibidas por la Constitución, porque esa es una verdad, pero orgullo. Más allá que algunos se olvidan. Los que tienen la barbarie por alternativa piensan
que dejar sin comida al resto del Ecuador es normal. Dejar sin medicinas a la ciudad de Cuenca es normal. Dinamitar convoyes militares debe ser normal. Cerrar las carreteras debe ser normal. No, señores, no es normal. Eso no es normal. Eso no es democrático. Eso no es legal. Y eso es lo que debemos evitar. Y ojalá, no quiero ser ingenuo, no quiero pecar de ingenuo, pero ojalá, y siento algo al respecto, de que mucha parte de la dirigencia indígena no están en esa línea. Están en la línea de oponerse al gobierno, están en la línea de reclamar, inclusive tener una postura contraria y que no les guste el gobernante de turno. Debe estar consciente de que eso a la larga no le favorece ni a ellos ni al país. Clarísimo, Henry. Le doy paso a Enrique San Martín con más preguntas. Adelante, Enrique. Gracias, Jaime. Henry, yo tengo aquí dos temas y en verdad me preocupan porque tienen relación con los acuerdos que se firmó en su momento el gobierno con el sector indígena. Y te digo que me preocupan porque, por ejemplo, en el tema de desnutrición, 39% de los niños indígenas menores de 2 años sufren de desnutrición. Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi son provincias con las cifras más altas de desnutrición crónica infantil, junto a 5 de las 6 provincias amazónicas. En la mesa de diálogo y de acuerdo, los dirigentes indígenas propusieron solucionar este tema cuando tienen niños que están sufriendo crónica desnutrición infantil. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Creo que la preocupación del sector indígena, al igual que todos los ecuatorianos, es la misma que ha sido bandera del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Enfrentar y combatir la desnutrición infantil como una política de Estado que inclusive va más allá de los gobiernos. Esa es la verdadera preocupación social. Ahí es donde se debe ver todo el músculo del gobierno y del Estado para poder proteger a los más vulnerables. El presidente inclusive ayer lo volvió a mencionar y lo hizo en cada una de sus intervenciones. Esa es su preocupación cardinal. Así que eso va con el sector indígena y con todos los sectores, porque la desnutrición infantil agravada, en donde usted dice, está en todo el país, ¿ya? Y justamente en eso tenemos que seguir trabajando. Hay resultados positivos, se están haciendo. A lo mejor se debe mejorar, puede ser la difusión, pero se está trabajando arduamente. Están los fondos, están los recursos, está el discurso, está la convicción de trabajar por eso. Esa es una de las mayores obras sociales que puede haber. A lo mejor no es el tema de la carretera, a lo mejor no es el tema del cemento en el momento, pero eso es uno de los mayores avances que puede existir en política social, en beneficio de nuestros jóvenes y en la garantía absoluta de la igualdad de oportunidades, porque todos los jóvenes del país, todos los niños, sin perjuicio de dónde hayan nacido, sin perjuicio de cómo los vean, sin perjuicio de cuáles fueran sus apellidos, todos tienen que tener, y con la ayuda del Estado, la misma oportunidad de tener el mejor de los futuros. Me alegra que haya esa conciencia que siempre le asistió de parte de Henry Cucalón y principalmente también de quienes constituyen el gobierno. Ahora, mi segunda pregunta es, no solamente es la desnutrición, el otro factor es la educación y la deserción en el mismo sector indígena, que es considerable. ¿Por qué hago estas dos reflexiones o estas dos preguntas? Porque da la impresión de que los dirigentes indígenas están más preocupados en otros temas y no se preocupan por sus comunidades. Fíjate tú que uno de los temas donde más se ha avanzado es en el tema de la educación intercultural bilingüe. Y lo señalé el día sábado en mi declaración, en mi statement. Es donde más se ha avanzado. Está la Universidad Manto Hari también, donde ya se están inclusive más avanzados lo que es el sábado, se están graduando. Hay muchísimas cosas, inclusive te digo algo, cuando estamos en el campo con ustedes, en el campo del análisis, y ya mismo voy a regresar, mira, nos sorprendíamos y hubo unas críticas de cómo el Estado podía supeditar su política rectora a un sector de la sociedad dándole casi sus propias reglas. Me acuerdo haber leído eso. Pues bueno, ese es uno de los avances, criticado por otros sectores de la sociedad. Y los señores el día viernes son incapaces, yo les llamé imprecisos, para ser cuidadoso con las palabras,
de reconocer esos avances. El presidente firmó el reglamento de la Ley de Educación Intercultural. En ese aspecto educativo es donde mayores avances hay. Acuerdos, no acuerdos, como política pública y como convicción. Sin embargo, no lo reconocen. Y no es que lo quiero que lo reconozcan. Yo no quiero que utilicen de pretexto este tipo de cosas para lo que le interesan a algunos dirigentes. Por eso yo no quiero generalizar. Yo no hablo de un movimiento social específico, más allá de la trascendencia histórica que tiene la CONAIE, desde su primer gran aparición en el año 1990, de esos grandes dirigentes como Nina Pacari y Luis Macas. No, yo me refiero a ciertas actitudes, ciertos dirigentes, por así, porque no quiero generalizar. Quisiera pensar que no todos están en la misma línea. Correcto. Y Henry, finalmente, porque también tienes temas que atender y eso, respetamos que nos hayas, y agradecemos también que nos hayas dado esta parte de tu tiempo. Hay quienes en la ciudad capital no están precisamente de acuerdo con estas movilizaciones, con estos paros. Ellos en algún momento han señalado que van a salir también a respetar sobre todo lo que es la ciudad de Quito, los bienes privados, los bienes públicos. Yo creo, y de acuerdo a lo que estoy leyendo, esta movilización o paro, no sé en realidad qué es lo que quieran decidir los señores de la Confederación Nacionales Indígenas de Ecuador, no todos obviamente, tú lo señalaste tú que hay un sector que está plenamente identificado con la parte política. Yo creo que los quiteños, o las personas que también viven en la provincia de Pichincha, creo que en esta vez no van a permitir ese vandalismo que se produjo hace unos meses atrás. ¿Cuál es tu criterio? Nadie en el Ecuador quiere el relajo, el vandalismo y la barbarie. Nadie, salvo por ahí ciertas personas. Pero el interés público, el interés general, el orden y la cohesión social están por encima absolutamente de todo. Es obvio que nuestra ciudad capital no quiere verse afectado por ese tipo de situaciones, que producen violencia, muerte y mayor pobreza. El caos no le beneficia a nadie. El factor preponderante para la prosperidad es la estabilidad, señores, hay que tenerlo claro. Inclusive para los que quieren ser alternativa de poder en democracia. Si sectores representados de ese movimiento quieren ser poder, tienen que apostarle a la estabilidad y al contraste de ideas para que en el año 2025 sean una opción real de poder público y demostrar que a lo mejor ellos pueden hacer mejor las cosas. Esos son los cánones, esos son los ritos democráticos que a algunos les fastidian. Por eso, claro, se han escrito que creen en el comunismo indoamericano, que no creen en la democracia, que la desprecian. Pero bueno, la mayoría del pueblo ecuatoriano no piensa así. Y ya que ha señalado en la capital, obviamente que no podemos permitir que eso se genere. No digo las marchas, bienvenida a las marchas. Yo he hecho marchas el 1 de mayo en Quito y en Guayaquil, y por los días de celebraciones, tanto de la mujer como de otras situaciones, bienvenidos sean. Eso enriquece. Ustedes y nosotros hemos estado en Guayaquil, en protestas ciudadanas, en marchas, de decenas de miles, sin un vidrio roto. Sin un vidrio roto. Así que se puede protestar en democracia, sí, pero el caos no le conviene absolutamente nada. Y peor, cuando ni siquiera en la propia narrativa y relato que quieren imponer existe la justificación clara que no sea que no les guste, entre comillas, el presidente de la República. Porque en el 2019 comenzaron con el tema de la subida de los combustibles, que después se fue degenerando de frente en un golpe de Estado. De frente. ¿Ya? En junio también que la pusieron, que dice que el subsidio... que Señores, ¿y cuál es ahora? Más allá de los problemas cotidianos que tiene el país, que tienen que resolverse en conjunto, ¿cuál ahora es el pretexto? ¿Que no se ha cumplido ningún acuerdo? Ahora es el tema de la minería, cuando inclusive el Estado ecuatoriano ha definido como las más graves amenazas que se tiene al crimen organizado, al narcotráfico de la minería ilegal. Señores, esos son los pretextos que están poniendo. Y aprovecho para decir algo.
El gobierno nacional, con el jefe de Estado a la cabeza, lamenta y se solidariza por el asesinato de un dirigente de la CONAIE. Lo expresamos el día de ayer en la noche misma. Hoy se ha informado y se desarrollará la noticia, ya se encuentra un detenido, ha habido allanamientos, tanto la Fiscalía como la Policía darán detalles. Somos los más preocupados porque se esclarezca este tema y que haya las sanciones respectivas. No se puede tampoco actuar con ligereza y con politiquería barata, demagogia incluida, de tratar de sacar réditos políticos con acusaciones sin fundamento, cuando lo que hay que es darle un abrazo a la familia de solidaridad y preocuparse que eso no se repite y cuáles fueron las causas que conllevaron a ese tema. Pero sí les adelanto, con mi obligación como ministro de la cartera de gobierno, de que ya hay un detenido, hay una aprehensión para fines de investigación de quién pudiera ser el responsable de semejante hecho por demás condenable. Totalmente de acuerdo, y lo otro es irresponsabilidad total. Jaime. Gracias, Enrique y doctor Henry Cucalón, muchas gracias por sus tiempos, sus comentarios al respecto, y pues queremos verlo próximamente por acá y esperemos que esté en presencia. Un abrazo, Henry. Ya estaremos próximamente sin pancito, si tienen algo un poco más sustancioso de líquido, sería dable. Ahí estaremos. Un abrazo, muchas gracias, Henry. Con nosotros estuvo pues justamente